Buenos días a todos, buenos días doctor Eric, estamos muy contentas de tenerlo el día de hoy en Pertuti, gracias por aceptar nuestra invitación, sabemos que esta entrevista va a ser muy enriquecedora para todos, muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio con nosotras. Bueno, gracias Isabela, Laura y Diana por la invitación. Yo también muy contento de poder compartir este momento con ustedes. Eric, como primer ámbito de la entrevista, quisiéramos reiterarle efectivamente lo contentos que estamos de contar con su presencia aquí en Pertuti y como primera medida hemos leído acerca de su trayectoria y lo mucho pues que usted ha estudiado el tema del bioderecho. Nos encantaría entonces que nos contara un poco acerca de por qué eligió esta rama del derecho como especialidad, por supuesto, y qué institución educativa fue la que más le aportó en este proceso. Bueno, yo llegué al bioderecho desde la bioética. Yo tengo formación jurídica y filosófica, soy filósofo también. Entonces, más o menos el año 2005-2006, yo gano una beca para hacer un postdoctorado en bioética en la Universidad de Georgetown. La Universidad de Georgetown es el lugar donde nace la bioética como disciplina. Si bien el neologismo, digamos, el término bioética es de más larga data, surge el año 1927, o sea, hace casi 100 años ya, en Alemania con los trabajos de Fritz Jarr, pero no se sistematizó como una epistemología sino hasta finales de la década del 70. Y eso fue en la Universidad de Georgetown, específicamente en el Instituto Kennedy de Ética, donde históricamente han trabajado los más grandes expertos mundiales de la bioética. Entonces, bueno, yo estaba interesado en la bioética, me interesaban, digamos, los aspectos normativos fundamentalmente del principialismo bioético, la bioética estadounidense fundamentalmente, que aporta un modelo de deliberación sobre problemas morales que surgen en los ámbitos biomédicos. Entonces yo estaba muy interesado en ver la posibilidad de juridificar los principios de la bioética, si era posible transformar esos principios que son prima facie, ¿cierto? Normas generales, morales en rigor, si era posible transformarlos en principios, digamos, jurídicos, ¿cierto? Que tuviesen fuerza legalmente vinculante. Entonces gano, digamos, el concurso internacional, llego a Georgetown y bueno, comienzo a hacer mi postdoctorado. Mientras hacía mi postdoctorado pasan una cantidad de cosas, ¿cierto? Una serie de eventos que determinan finalmente que yo soy contratado como profesor en la Universidad de Georgetown. Bueno, y ahí permanecí durante mucho tiempo como profesor, vinculado evidentemente a los más grandes exponentes de la bioética, pero como mi interés era ver la posibilidad de juridificar principios, ese fue como el tránsito epistemológico que yo tuve de la bioética al bioderecho. Un par de años después en París, yo conozco a los fundadores de el bioderecho europeo, que se había fundado un poquito antes, el año 2000, que eran dos filósofos y juristas daneses, Jacob Dalrymple y Peter Kemp. Con ellos ya en París yo me entero de más aspectos tanto metodológicos como conceptuales del bioderecho y me doy cuenta que el bioderecho carece, por así decirlo, como de un contenido epistemológico denso y que además todas las concepciones que habían surgido hasta ese entonces del bioderecho en rigor no creaban o engendraban modelos jurídicos que fuesen legalmente vinculantes. Entonces, más o menos, como finalizando la década del 2000, más o menos el año 2009, yo comienzo a trabajar ya directamente en crear, por así decirlo, una epistemología para el bioderecho. Y eso más o menos es lo que he ido coronando en esta última década, entre el 2010 y el 2020. Pero ese fue más o menos el cómo yo me vinculé finalmente al bioderecho y terminé ya casi completamente focalizado en eso. Y evidentemente la Universidad de Georgetown es el centro académico, digamos, donde yo adquirí la mayor cantidad de competencias y categorías conceptuales, teóricas, para poder desarrollar mi trabajo en el bioderecho. Mi supervisor postdoctoral fue Tom Beecham, el creador de la bioética en el mundo, la figura más importante, ya está retirado. Pero el escenario, digamos, donde yo me desenvolví era un escenario, digamos, muy exigente, porque trabajaban los mejores, y eso también me impulsó mucho a mí para poder finalmente desarrollar una epistemología del bioderecho, porque antes de los trabajos que yo realicé, no existía, por así decirlo, una epistemología densa. Existía, digamos, una configuración conceptual, pero no estaba claro realmente cuáles eran los alcances jurídicos del bioderecho. Y eso es más o menos lo que he venido desarrollando en el último tiempo. Perfecto, doctor. Muy interesante su trayectoria y muchas gracias por compartirla con nosotros. Doctor, y teniendo en cuenta, digamos, todo esto que usted nos acaba de mencionar, ¿cierto? Y cómo el panorama internacional ha sido tan importante en el estudio de esta rama del derecho para usted, ¿qué nos podría decir puntualmente acerca del régimen legal de la fecundación in vitro en Colombia?
¿Cómo estamos en este momento con eso? Es un tema pues muy importante que le interesa a muchas personas y quisiéramos conocer un poco qué podría contarnos. Bueno, lo primero que debería aclarar que está siendo aceptado que el bioderecho es una nueva rama del derecho, precisamente por los trabajos que hemos realizado últimamente, pero el bioderecho está más interesado en las prácticas genéticas o biomédicas, digamos, de última generación, que tienen que ver fundamentalmente con edición genética, ¿cierto? Y otras prácticas más complejas. La fecundación in vitro ya, desde la perspectiva biojurídica, es una práctica, diríamos, tradicional. O sea, el primer bebé en el mundo, producto de una fecundación in vitro, nació el año 78, o sea, mucho antes de que ustedes nacieran. O sea, esto ya es una práctica que se viene desarrollando en el mundo hace mucho, mucho tiempo. Entonces, en general, la mayoría de las jurisdicciones han regulado la fecundación in vitro. Incluso en la década de los 80, uno de los objetivos, ¿cierto?, del derecho comunitario europeo, fundamentalmente a través de la jurisprudencia que emitía el Consejo de Europa y también la Corte Europea de Derechos Humanos, era regular transversalmente, o sea, comunitariamente, la fecundación in vitro y la subsecuente experimentación con embriones en laboratorios, embriones humanos. Colombia, entiendo, es un caso un poco atípico, digamos, con respecto al escenario, ¿cierto?, al estado del arte internacional, porque Colombia no tiene regulada la fecundación in vitro, o sea, no tiene reguladas las prácticas de fecundación asistida, porque hay que distinguir dos prácticas de fecundación asistida. La fecundación in vitro no es la única, existe la inseminación artificial, que es una práctica distinta, digamos, con otra incidencia en la tasa de embarazos, con otros riesgos asociados, son prácticas distintas que deberían ser reguladas de manera distinta porque implican metodologías y procedimientos diferentes, pero en Colombia no está regulado. En Colombia existe una ley que es del 2019, la 1953, que es una ley que, digamos, ordena al Ejecutivo generar una política pública que sirva como marco para la regulación de la fecundación in vitro en Colombia, pero eso no ha ocurrido. La práctica no está, por así decirlo, legalizada ni digamos, juridificada en Colombia. Sí se lleva a cabo, pero se lleva a cabo bajo el amparo de como principios constitucionales generales, como el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a procrear, etcétera. Entonces, por esa razón se permite, pero en lo específico, digamos, que debería estar regulado, no existe. Han surgido, digamos, también sentencias de la Corte Constitucional, el 2020 la última, pero no son sentencias que apuntan a regular la práctica, sino que más bien a garantizar el acceso a la práctica. A propósito de algunas tutelas que se han presentado producto de que las IPS o EPS, como se llaman en Colombia, han negado, digamos, el acceso a la práctica de algunas mujeres, o sea, no lo han cubierto. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo que ha hecho es, por así decirlo, determinar la cobertura excepcional de la práctica para algunas mujeres, pero no ha regulado la práctica. Entonces, evidentemente en Colombia, si bien se lleva a cabo la fecundación in vitro y se llevan a cabo en varias clínicas prácticas de fecundación artificial, la práctica en sí misma, en el ordenamiento jurídico, no está específicamente regulada, lo cual no es bueno, porque es una práctica que puede generar muchas consecuencias y que son complejas, no solamente por eventuales enfermedades que se pueden adquirir durante la práctica, como ciertos tipos de hepatitis, incluso el VIH, ¿no?, sino también muchas veces por inseminaciones erróneas, cuando ocurre que inseminan un óvulo con el semen de otro hombre y no del padre. Se equivocan, por así decirlo, de frasco y han ocurrido esas situaciones y todo eso debería estar regulado también. Se supone en principio que la práctica también está abierta para las parejas que no pueden tener hijos, ¿cierto? Pero hay jurisdicciones donde se ha discutido la posibilidad de la fecundación in vitro incluso para parejas que sí pueden tener hijos de forma natural. ¿Por qué razón? Porque la fecundación in vitro asociada, digamos, a otra práctica, digamos, más compleja que se llama diagnóstico genético preimplantacional, te permite escanear los embriones que produces y tener el hijo de acuerdo a las características que tú quieras. Entonces, muchas parejas en el mundo están, digamos, prefiriendo la fecundación in vitro para producir embriones, poderlos escanear, un screening genético a través del diagnóstico genético preimplantacional y decir, bueno, yo quiero este embrión porque este embrión cumple mejor con las características, digamos, de hijo que yo quiero. Entonces, muchas personas ya están eligiendo la fecundación in vitro sin que para eso medie la imposibilidad de tener hijos, digamos, por medios naturales, sino que más que nada para no dejar el hijo que van a tener al azar de la genética, sino, digamos, determinarlo o predeterminarlo a partir de ciertas prácticas biomédicas que permiten seleccionar embriones y también seleccionar sus características. Entonces, en Colombia nada de eso está regulado y eso claramente representa un vacío jurídico en el ordenamiento que es importante, que es sensible, digamos, ¿cierto? No, claro, es que el hecho de que no esté regulado sin duda alguna debe representar un millón de problemas por todo lo que usted nos estaba mencionando y wow, me parece increíble todo lo que se puede hacer con esta rama del derecho, entonces pues muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotras. Con gusto.
Bueno, doctor, seguramente en estos días escuchó el caso de Sofía Vergara y la batalla legal por la que tuvo que pasar por la custodia de sus embriones congelados, así lo tomó los medios de comunicación. ¿Podría de pronto explicarnos un poco en qué consistió este pleito y cuál es su opinión frente a la victoria de Sofía? Bueno, sí, el caso es conocido en Estados Unidos, es un caso ya que lleva unos 6, 7 años. La batalla consiste en el uso de los embriones que ellos preservaron, porque en realidad la técnica se llama criopreservación de embriones, que claro, que dicho de manera coloquial es que los congelan, los mantienen congelados en un banco de embriones, pero la técnica se llama criopreservación o criogénesis de embriones. Evidentemente eso se hace en procedimientos de fecundación in vitro, porque cuando las parejas se someten a procedimientos de fecundación in vitro, generalmente no producen solo un embrión. Varios embriones también son destruidos durante la práctica y los embriones que finalmente resultan viables, y las parejas así lo solicitan, pueden ser criopreservados en caso de que esa pareja en el futuro quiera tener más hijos. Entonces descongelan el embrión, cumplen con todos los protocolos, digamos, biomédicos y genéticos y lo implantan en el útero de la mujer para tener más hijos. En el caso de ellos, como ellos terminaron la relación, digamos, ¿cierto? Quedaron los embriones como criopreservados. En Estados Unidos no hay una regulación federal con respecto al tiempo que los embriones criopreservados deben permanecer congelados. Hay jurisdicciones donde solamente se permite que permanezcan congelados 5 años y si no se utilizan se destruyen. En otras jurisdicciones pueden permanecer congelados indefinidamente, como ocurre precisamente en Estados Unidos. Entonces la disputa es porque la pareja de ella quería utilizar los embriones con fines reproductivos, vale decir, implantarlos en el vientre de otra mujer. Pero el tema, digamos, es que ellos habían firmado lo que se llama Advanced Directive en inglés, que es como una directiva avanzada, en la cual explícitamente ellos señalaban que ninguno de los dos podía hacer uso de los embriones sin el consentimiento del otro. Y eso es lo que ocurre. Entonces, lo que trató de hacer precisamente la pareja de Sofía Vergara en Luisiana, específicamente la pareja de Sofía Vergara lo hizo en Luisiana porque en Luisiana el embrión es considerado persona, tiene personalidad jurídica, ¿cierto? Hay ciertas jurisdicciones, aunque parezca extravagante, digamos, que han sancionado los casos considerando al embrión como persona. También ocurre eso en Alemania, por ejemplo. Evidentemente, en la mayoría de las jurisdicciones, un embrión humano no es considerado persona, ni tampoco ser humano. Pero Luisiana sí. Entonces, él pensó que podía tener más éxito en Luisiana, hacer su reclamación. Pero, evidentemente, todos los fallos lo que han hecho es simplemente hacer preeminente el acuerdo que ellos habían firmado, esa directiva avanzada de que ninguno de los dos puede hacer uso de los embriones sin el consentimiento del otro. Entonces, yo diría que si ustedes llaman victoria a lo de Sofía Vergara, es una victoria parcial, porque lo que quiere Sofía Vergara es destruir los embriones, pero tampoco puede hacerlo, porque sin el consentimiento de la expareja ella tampoco puede disponer de los embriones. Sea cual sea el destino de los embriones, ese destino no puede ser concretado sin el acuerdo explícito de ambos. Entonces yo diría que, claro, ella triunfó en el sentido de que su pareja no pudiese hacer lo que quería con los embriones, pero ella tampoco ha triunfado en el sentido, digamos, de que pueda también ella hacer lo que quiera con los embriones, porque también requiere, digamos, la autorización de la expareja. Entonces lo que ocurrió fue eso, o sea, en realidad eso ha sido el pleito. Ella evitar que su pareja disponga de los embriones libremente, pero ella tampoco ha conseguido su objetivo, que es destruir los embriones. Digamos, ella colocó el caso en Los Ángeles, en California, que creo que es el último fallo que salió ahora hace muy poco, a inicios de abril, pero ese fallo es lo mismo, o sea, simplemente impide que su expareja disponga de los embriones sin el consentimiento de Sofía. Ese es el escenario jurídico, eso es lo que ocurrió. Vale, doctor, muchísimas gracias también por aclararnos un poco este tema y muchísimas gracias también por todos los conocimientos que nos brinda el día de hoy. Doctor, bueno, la entrevista ya está llegando a su fin y por esta razón le preguntamos a nuestra audiencia de Pertuti cuáles eran aquellas dudas frecuentes que tienen frente al tema de la inseminación in vitro. Por supuesto, no podíamos dejar que la entrevista terminara sin preguntarle dos de esas preguntas frecuentes. La primera de ellas es cómo se podría garantizar a quien esté interesado, por supuesto, en este método de fecundación que el óvulo o el espermatozoide utilizado en el proceso efectivamente sea el suyo y si efectivamente hay algún tipo de garantía al respecto. Y en segundo lugar, la pregunta 2 sería si existe la probabilidad de gestar mellizos, gemelos o trillizos, si esta probabilidad aumenta con este método de fecundación o pues de inseminación. Partiendo por lo segundo primero, digamos, sí, la posibilidad de gestar mellizos y gemelos aumenta con las técnicas de fecundación artificial. La incidencia de mellizos y gemelos en fecundaciones naturales, por así decirlo, es súper baja. Mellizos es el 1%, o sea, de 100 embarazos, 1 es mellizo. Y menos de 1 son gemelos, o sea, es muy baja la incidencia. Pero en las técnicas de fecundación in vitro, esa incidencia de mellizos sube más o menos al 20%. Y
y en la de inseminación artificial más o menos del 11, o sea, sube bastante. Pero eso es lógico porque eso tiene mucho que ver con la estimulación ovárica y las transferencias embrionarias que se producen precisamente en la fecundación in vitro. Entonces, evidentemente, lo que ocurre es que eso aumenta la posibilidad, digamos, ¿cierto?, de que sea un embarazo de mellizos o de gemelos. Entonces, claro, aumenta bastante, bastante, porque si pensamos que en una fecundación natural la posibilidad de tener mellizos es del 1% y en una fecundación in vitro es del 20%, o sea, es bastante notable la diferencia. ¿Y me recuerda la primera parte de la pregunta, porfa? Claro que sí, doctor. La pregunta uno es cómo se puede efectivamente garantizar que quien esté Mm. interesado en el método de fecundación, pues que el óvulo o el espermatozoide utilizado en el proceso sea efectivamente el suyo y pues qué tipo Claro. de garantías hay al respecto. Bueno, yo creo que eso en primera instancia se entiende como una premisa, ¿no? O sea, digamos como un axioma. O sea, se supone que cuando tú vas a llevar a cabo un procedimiento de fecundación in vitro, al menos el semen tiene que ser del papá, para que también después jurídicamente el hijo, digamos, pueda ser hijo de ambos. Las jurisdicciones no requieren que el óvulo sea de quien va a ser la madre que va a criar al niño, porque en muchos casos, digamos, el óvulo no es de esa madre, el óvulo es de otra mujer. Entonces, muchas veces lo que se requiere es no solamente el vientre de otra mujer, sino que también el óvulo de otra mujer. Entonces, en ese sentido, claramente, el óvulo no va a ser de la mamá que va a criar al niño. Y eso ocurre en la mayoría de los casos de fecundación in vitro, digamos, más del 50% en los casos de fecundación in vitro, el óvulo no es de la mamá que va a criar al niño, es de otra mujer. Pero para que jurídicamente sea hijo de ambos, se requiere que al menos tenga material genético del papá. Como les contaba antes, han ocurrido casos en Europa, fundamentalmente, cuando hay mujeres que tienen que viajar de un país a otro porque en su país no se permite la fecundación in vitro, como en Italia, por ejemplo, y en otros países sí hay leyes que son mucho más permisivas, como en Rusia. Ellas viajan a someterse al procedimiento, ya han contratado a la madre sustituta, han contratado el óvulo de esa madre, entonces ella viaja, se supone, con el semen del marido, y han ocurrido casos en que se han equivocado de semen y evidentemente ahí el niño no tiene carga genética de ninguno de los dos y por lo tanto jurídicamente no es hijo de ellos. Y han habido casos que han llegado hasta la Corte Europea de Derechos Humanos y donde le han quitado los niños precisamente a esas personas por no tener carga genética de uno, pero eso no ha sido responsabilidad de ellos, sino que responsabilidad de la clínica donde se realizó el procedimiento. Ha habido un error, una falla, ¿no? Entonces, se entiende que existen protocolos y metodologías para asegurarse que el óvulo, ya sea o de la madre o de otra persona que esté bien identificada o el semen del padre. Eso en casos donde no existe lo que se llama, por ejemplo, donación de óvulo o de esperma. ¿Por qué? Porque los bancos de óvulos y los bancos de esperma son bancos donde las muestras genéticas, ¿cierto? O sea, los óvulos y los espermas son anónimos por razones obvias. Entonces tú nunca vas a saber la procedencia, tanto del semen como del óvulo. Y eso es lógico porque si no fuesen anónimos, todo el mundo sabría de quién es definitivamente el que donó el semen o que donó el óvulo. Y eso generaría, digamos, quizás en el futuro un montón de niños buscando a sus padres biológicos con cualquier intención. Generaría también obligaciones jurídicas, ¿no? Por regímenes de filiación, etcétera. Entonces, evidentemente, esas muestras tienen que ser completamente anónimas. Entonces, en esos casos, evidentemente, no hay ninguna posibilidad de que tú sepas de dónde viene el óvulo o de dónde viene el espermatozoide. Entonces, también hay que aclarar que no siempre es un requisito en la fecundación in vitro de que tú sepas con exactitud y certeza la procedencia del óvulo o del semen, bajo ningún punto de vista por lo que yo acabo de señalar. Pero en los otros casos, digamos que son los más corrientes, ¿cierto? Evidentemente, existen los protocolos para que las parejas se puedan asegurar de que al menos el óvulo de la mujer o de la otra mujer esté siendo fecundado al menos por el semen del que va a ser el papá y no por un tercero. Eso ha ocurrido, se ha ocurrido varias veces, pero en general la tasa de falla, digamos, con respecto a eso es muy baja porque están muy bien protocolizados los procedimientos. Pero han ocurrido, como les comentaba, casos donde ha pasado lo opuesto y han ocurrido esas situaciones complejas que han terminado finalmente con arrebatarle al niño a quienes generaron todo el procedimiento para que éste naciera. Eso más o menos les podría decir. Bueno, doctor Eric, pues muchas gracias por darnos este espacio. Nuevamente decirle que estamos muy contentas de haberlo tenido acá. El bioderecho y en particular el tema que tratamos hoy en la entrevista creo que es de gran interés para todos y muy probablemente todos sus conocimientos van a ser muy útiles para aquellas personas que tal vez estén interesadas en este método de fecundación. Entonces, pues muchas gracias por darnos este espacio, por haber aceptado esta invitación, por compartir con nosotras lo que años y años de estudio le han dejado y esperamos tenerlo en una próxima ocasión muy pronto. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, muy amables por la invitación, así que estén muy bien, cuídense mucho. Muchas gracias, doctor.